Nos encontramos con un problema de campo gravitatorio. En ello, en el apartado A, nos dice si puede ser nulo y en qué punto el campo gravitatorio creado por un conjunto de dos masas unidas mediante una recta. Y también nos pregunta si se puede anular el potencial gravitatorio. Después veremos cómo sería. Para el apartado B, se trataría de una distribución de masas, en la que tenemos dos masas de 2 y 5 kilogramos situadas en dos puntos del espacio y tenemos que calcular el potencial gravitatorio en un punto y el trabajo necesario para mover una masa entre dos puntos del espacio. Vamos a ver cómo sería el problema. Para hacer el apartado A vamos a suponer dos posiciones o tres posiciones diferentes, tres posibilidades. La primera de ellas es que el punto donde vamos a calcular o donde se pretende que se anule el campo estuviese fuera de la línea que une a las dos masas. Recordamos que el campo gravitatorio es la fuerza con la que una masa atrae una masa hipotética de 1 kilogramo. Por lo cual, si suponemos que esta es la masa 1 y esta es la masa 2, la fuerza vendría en esta línea recta y aquí vendría en esta de aquí. Este sería G1 y esto sería G2. Cuando nosotros intentamos sumarlo, al sumar los dos vectores, el campo total sería igual a la suma de G1 más G2. Al hacer eso, descompondríamos estas dos masas y lo que nos pasaría sería que la componente X sí que podría anularse, pero la componente Y de los dos vectores campos irían en la misma dirección y sentido y por tanto se sumarían. Luego, un punto que esté fuera de la línea que une las dos masas nunca podrá dar un campo nulo. Existe otra posibilidad que dentro de la línea, esta sería la primera posibilidad, la segunda posibilidad sería que dentro de la línea que une las dos masas se encuentre fuera del segmento que hay entre ellas, es decir, en este punto, por ejemplo. En ese caso, G1 vendría para acá y G2 vendría también en la misma dirección y sentido, por lo que cuando nosotros vayamos a sumarlo, el campo total también me daría distinto de cero. Y la tercera posibilidad sería que estuviese en la línea que une las dos masas y que estuviese en el segmento que las separa. Es decir, que estuviese, por ejemplo, aquí. Si estuviese en este punto, aquí sí que pasaría que G2 vendría para acá, G1 vendría para acá, y en función de la relación de distancia y de masas que haya, sí que se podría dar el caso en que se anulase. Luego, tiene que ser un punto que esté intercalado entre las dos masas. Aunque directamente no lo pide el problema, nosotros vamos a calcular a ver cómo sería la relación que tienen que tener las distancias para ello. Entonces tendríamos que G1, el valor absoluto del campo que crea la partícula 1, debe ser igual al valor absoluto del campo que crea la partícula 2. Por definición de campo es igual a G, constante de gravitación universal, por la masa 1 partido por la distancia que hemos llamado x elevado al cuadrado, igual a G por la masa de la partícula 2, que sería 2 por la masa 1, hemos llamado, en este caso hemos definido, me dice que una masa es el doble que la otra, ponemos que me da el doble de m1, partido por, y la distancia aquí sería d menos x elevado al cuadrado. Esto se me iría, la masa también, esto también, y se me quedaría entonces que d menos x elevado al cuadrado es igual a 2x cuadrado. Hallando la raíz cuadrada de todo esto, se me quedaría que d menos x es igual a raíz de 2 x por x. Desarrollando esto, se me quedaría d menos x es igual a 1,4 por x. Y despejando esto de aquí, se me quedaría que d es igual a 1,4 más 1 aquí, luego la distancia debe ser igual, la x debe ser igual a la distancia partido entre 2,4. Esta es la relación de distancia que tiene que guardarse. Yo digo que esto no lo pregunta directamente en el problema. Lo que sí nos pregunta directamente es cuánto vale el potencial, y el potencial gravitatorio es igual a G, menos G por la masa que crea un M1 por
la distancia vamos a llamar x al cuadrado. Y ese sería el potencial que crea uno. Pero si os dais cuenta, importante, que es lo que tenemos que resaltar aquí, es que el potencial siempre va a ser negativo, por lo que cuando yo calculo el potencial de V2 también me saldrá negativo y el potencial total, que será igual a V1 más V2, siempre va a ser menor que 0. Y al ser siempre menor que 0 nos encontraremos, por tanto, que va a ser distinto de 0. Luego nunca podrá anularse el potencial gravitatorio en ningún punto del espacio. En el apartado B nos dice que tenemos dos masas, una masa de 2 kilogramos y de 5 kilogramos, situadas en el punto 0, 3 y 4, 0 respectivamente, que serían estas dos masas que tenemos aquí colocadas. Y nos dice que calculemos el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. Para ello lo que tenemos que ver es cuál es el valor del potencial. La fórmula sería V igual a menos G por la masa partido por la distancia al cuadrado. Perdón, la distancia. Potencial que crea 1 sería igual a M1 y R1. Esto sería igual a menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por el valor de la masa 1, 2 kilogramos, partido por la distancia que sería de 3 metros. ¿Vale? Sería esta distancia de aquí. Y esto me sale que el potencial ver es menos 4,45 por 10 elevado a menos 11 medido en julios partido por kilogramo. El potencial que crea la carga 2 sería igual, exactamente igual, menos G por la masa, en este caso la masa 2, partido por la distancia 2. Sería igual a menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa, que sería de 5 kilogramos, partido por la distancia, que en este caso sería de 4 metros, que sería esta distancia de aquí. Y esto me sale menos 8,34 por 10 elevado a menos 11 julios partido por kilogramo. Y por tanto el potencial total será la suma del potencial V1 más el potencial V2. Como son los dos negativos, acordaos que se trata de una magnitud escalar y por tanto se suma. Esto me sale menos 1,28 por 10 elevado a menos 10 en julio partido por kilogramo. Y aquí tendríamos el valor del potencial en el origen. Para hacer este otro apartado nos dice que tenemos que calcular el trabajo necesario para desplazar una partícula de 10 kilogramos desde ese punto hasta este punto. Lo que vamos a hacer es trabajo igual a menos variación de energía potencial, o en este caso, como ya tenemos cálculo de potencial, vamos a hacerlo como menos m por el incremento de v. Sabemos ya cuánto vale el v al principio en la posición A, que es el origen. Vamos a calcular cuánto vale el origen, el potencial en el punto B, que es exactamente igual. Sería entonces potencial, vamos a calcular el potencial en el punto B. Potencial debido a la partícula 1 sería igual menos G por M1 partido por R1, que sería igual a menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 2 la masa partido por la distancia, que en este caso sería esta de aquí, que serían 4 metros. Y esto me sale menos 3,33 por 10 elevado a menos 11 julios partido por kilogramo. Y el potencial debido a la partícula 2 sería menos G por la masa 2 partido por la distancia 2, que sería igual a menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 5 kilogramos partido por la distancia, que en este caso sería esta, que son 3 metros. Y esto me sale menos 1,11 por 10 elevado a menos 11, perdón, 10 elevado a menos 10 julios partido por kilogramo. Y entonces el potencial 2 sería igual al potencial total, perdón, vamos a llamar potencial en B, sería igual, sumando esos dos valores, menos 1,44 por 10 elevado a menos 10 julios partido por kilogramo. Aquí tendríamos el valor del potencial en B. Para calcular entonces, mediante esta expresión, el trabajo es igual a menos la masa por
el potencial en B, que hemos dicho que vale menos 1,44 por 10 elevado a menos 10, menos el potencial en A, que hemos calculado antes que valía menos 1,28 por 10 elevado a menos 11, son 10 elevado a menos 10. Y cuando hacemos esto, en la masa tendríamos que poner la masa que vamos a desplazar, que sería de 10 kilogramos. Y al hacer esta operación me sale que el trabajo necesario me sale en este caso positivo más 1,6 por 10 elevado a menos 10 julios. Este sería el trabajo necesario para hacer ese desplazamiento. El hecho de que el trabajo sea positivo quiere decir que no tenemos que hacer fuerza externa para realizar el movimiento, sino que el cuerpo se movería de forma espontánea. Y con esto está acabado el problema.